Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy Pablo Rodríguez Marchante y estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, a través de la plataforma YouTube y por mi canal Pablo Razona y Medita para todo el mundo de habla hispana. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Si usted desea comunicarse conmigo, lo puede hacer a través de dos correos electrónicos: pablorodriguezmarchante@gmail.com y pablormarchante@yahoo.com. Si al terminar este programa le agrada, pues le da un like, se lo agradecemos. También, si no se ha suscrito, pues suscríbese, y si puede, por favor, comparta con otros para que llegue a más personas. Como todos los programas, consta de 3 segmentos: el poético, el anecdótico y el bíblico, y todo lo hacemos con el fin de razonar y meditar sobre asuntos del diario vivir que atañe a todas las personas, tanto sean creyentes como no creyentes. Así que todos los viernes a las 8 de la noche estamos saliendo al aire, pero usted puede vernos cualquier día de la semana, a cualquier hora, entrando a mi canal Pablo Razona y Medita, y ahí podrá ver los programas ya grabados de épocas anteriores. Hoy vamos a tratar el tema de el perdón. Esta poesía la escribí recientemente. Otras veces digo poesías que he escrito hace años, pero esta es bien reciente y la titulé Si tú me perdonas. Y dice así: si tú me perdonas y yo te perdono, nos perdona entonces también nuestro Dios. Se diluye para siempre el molesto encono y será muy valioso para Él y a los dos. Si el perdón avanza y rompe las barreras de odio y maldades que existen en el mundo, se quebrarán sin duda las inútiles fronteras que nos tornan feroces y salvajes e iracundos. Cuando el perdón llega a calar nuestras almas y el desprecio de nuestro ser se marcha, se bajan en los cielos de anhelos las palmas que indelebles fueron, pero ya no es mancha. No existirá por ende el vehemente rencor que un día sin tregua nos trató de dañar, porque todo será invadido de amor, traslúcidos nuestras vidas no se han de empañar. Es inmenso regalo cuando llega el perdón, tanto al que lo otorga como al que lo recibe. Es del Eterno un precioso don, todo se allana y elimina el declive. Por lo tanto, el divino imprime el colofón cuando marchamos juntos para llegarnos en pos. Insignia distintiva será el bello pendón y haremos las paces tú y yo y el gran Dios. Creo que en el tema del perdón, tan difícil es perdonar como lograr que nos perdonen. A fines de la década del 90, fuimos convocados todos los líderes de denominaciones existentes en mi país por las autoridades gubernamentales que tenían que ver con asuntos religiosos para una reunión en la cual se tratarían asuntos concernientes a todas las iglesias. Mientras esperábamos por la reunión, nos sentamos en un pequeño lugar donde habían unas mesas con 4 sillas cada una. Y allí, de alguna manera, los que nos habían convocado nos tenían preparada una merienda para, mientras esperáramos, pudiéramos obtener este alimento o este refrigerio. Cuando vinieron a servirnos, pues trajeron jugo y trajeron unos bocaditos de jamón y queso. En la mesa donde yo estaba, las 4 personas que allí estábamos, era un funcionario gubernamental, 2 hermanos de otras iglesias y yo. Cuando trajeron este refrigerio, lo que no nos habíamos percatado, y parece que nadie se había dado cuenta tampoco,
es que esos dos hermanos de las otras iglesias, por sus costumbres, sus prácticas, sus dogmas, no comían nada que tuviera que ver con derivado de carnes de puerco o de cerdo. Y cuando nos sirvieron, pues el funcionario y yo comenzamos a comer y ellos dos sencillamente se mantuvieron tranquilos. Cuando nos dimos cuenta, dijimos, oh, pero caramba, ¿verdad que ustedes? Y alguien pues les avisó y mientras les avisaba, bueno, muy apenados los que venían a servir, dice, bueno, es lo que teníamos preparado. El funcionario y yo nos miramos en un momento que nos dimos cuenta que los dos queríamos comernos también el sándwich de ellos y les pedimos permiso que si podíamos comérnoslo. Nos dijeron, bueno, está bien, y nos comimos el de ellos. Pero eso, después que salimos de allí, ese funcionario y yo conversamos que quizás no habíamos hecho bien, porque era como una falta de ética o de acompañamiento a ellos. Como decía el apóstol Pablo, que cuando había un judío se hacía judío, cuando no. O sea, uno debe comportarse según las personas con las cuales está. Y pasó mucho tiempo y eso se me quedó a mí grabado en mi mente y en mi corazón, que yo había obrado mal en esa oportunidad con esos dos hermanos de otras iglesias que tenían otras costumbres a nosotros y que no comían la carne de puerco, y yo me había comido en presencia de ellos, además de la mía, también la de ellos. Y eso me martilló mucho tiempo, y yo no estoy exagerando y digo que fueron años. Bueno, después emigré para acá, para Estados Unidos, y de esas cosas que ocurren, estando en una de las iglesias, una vez invitado, me encuentro con uno de ellos que precisamente todavía radica en Cuba, pero venía aquí a ver la familia y también a visitar iglesias. Y en un momento titubeé, pero dije, si me encuentro con él solo, le voy a pedir perdón, le voy a pedir disculpas por aquello. Y precisamente el Señor me escuchó. Hubo un momento que él y yo coincidimos solo frente al baño. Y entonces le dije, mira, le conté la historia de lo que había pasado y le pregunté si él se recordaba de esa actividad. Me dijo que sí, y del acontecimiento que habíamos participado, en que ellos no comían y yo me había comido aquello y el otro señor. Me dijo, me acuerdo perfectamente. Dije, bueno, pues mucho tiempo he pensado en pedirte perdón, así que este es el momento para pedirte que me perdones por esa falta de ética y de que no debía haberlo hecho. Dice, no hay problema, te perdono, pero me alegro que me lo hayas dicho. Y pasaron unos meses más y también Dios permitió que un día visito una iglesia porque estaba en otra ciudad y para no quedarme sin asistir a una iglesia ese día, veo que esa iglesia me quedaba relativamente cerca y fui, y yo no sabía que el pastor de esa iglesia era la otra persona que ya vivía aquí en Estados Unidos. Y también en un momento, pues en una parte, le pedí disculpas. Él me dijo todo lo contrario al otro. Él me dijo que él no recordaba la actividad, pero no recordaba el hecho. Quizás lo hizo para que yo no me sintiera mal, pero me dijo, no, si lo hiciste no importa, yo no tienes que disculparte, y me perdonó también. Y me sentí tan feliz, me sentí tan alegre, me sentí tan acorde a lo que debía haber hecho, porque le pedí perdón a personas a las cuales, según mi opinión, había cometido contra ellos una mala educación, una falta de ética, y aunque quizás no era un pecado, pero sí había hecho algo incorrecto. Y yo creo que el perdonar y el pedir perdón hace que uno sea feliz, hace que uno se sienta bendecido, porque no todos tienen la capacidad de pedir perdón y no todos tienen la capacidad de perdonar también. Hay quienes dicen,
yo perdono, pero no olvido. Eso no es lo correcto tampoco, porque el hecho de perdonar implica olvidarse de eso como algo que afecta. Yo soy de los que piensa, y sé que muchos quizás no tienen la misma opinión mía, pero yo soy de los que creo que solamente se debe perdonar a quien se arrepiente y pide perdón. Y me baso en que el mismo Dios solamente perdona a aquellos que se arrepienten y se apartan del pecado. Al que no, sencillamente pues no los perdona. Ahora los que piensan así dicen, no, pero es que hay que perdonar. Sí, hay que perdonar, pero yo creo que lo que está es mal interpretada el significado. Cuando a uno no le han pedido perdón y uno dice esa palabra, yo lo perdono, aunque no me ha pedido perdón, lo que está haciendo es que no le está teniendo en cuenta el hecho que ocurrió. Y ya eso no es culpable uno y delante de Dios está bien. No guardar rencor, no guardar odio, sencillamente no le tiene en cuenta lo que cometió contra uno. Así que no importa si creemos lo mismo de esa manera, de todas maneras lo importante es perdonar y que nos perdonen y saber pedir perdón también. Leemos en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 21 y 22, lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Palabra de Dios. El apóstol Pedro siempre era el que hacía más preguntas, el que se introducían a veces en temas complicados y el que también daba la oportunidad o le abría camino para que Jesús pudiera dar alguna anécdota, alguna explicación, alguna parábola, alguna enseñanza de alguna manera. Y aquí Pedro le pregunta a Jesús que cuántas veces podía perdonar a su hermano. Y cuando Cristo le dice, porque él le dice 7, él le dice, no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. No quiere decir que 7 por 7, 490 veces. Esto da o indica o da la imagen de que es indefinida las veces que uno puede perdonar. No importa si son 490 o 4900. Lo importante es que siempre hay que estar dispuesto a perdonar, como siempre hay que estar dispuesto a pedir perdón. Como decía anteriormente, si difícil es perdonar, también es difícil humillarse para pedir perdón. Y por eso la palabra de Dios hace mucho énfasis en el perdonar nuestras ofensas unos a otros. Como Dios nos perdona a nosotros, pues nosotros perdonar también a nuestro semejante. En el Antiguo Testamento, para ser perdonado por Dios se debía sacrificar ciertos animales saludables para que simbolizaban la sangre derramada de Cristo para perdonar nuestros pecados o los pecados de ellos. El único perdón no otorgado según la palabra de Dios es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tenemos que agradecer a Dios que estamos bajo la gracia. En la época del Antiguo Testamento realmente era bien complicado el que Dios le perdonara a ellos, porque tenían que buscar un animal sin defecto, un animal de cierta edad saludable, sacrificarlo, quitar las partes que podían no ser buenas ni agradables delante de Dios y sacrificar aquello y esperar que se consumiera en el altar para ser perdonado. Ya bajo la gracia es diferente. La sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario por nuestros pecados nos limpia de todo pecado. Según la propia palabra de Dios, el único pecado no perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No he conocido personas que hayan testificado alguna vez que hayan en algún momento blasfemado al Espíritu Santo, pero según la opinión que algunos eruditos analizan, dicen que la blasfemia contra el Espíritu Santo
puede ser negarse o resistirse a escuchar la voz que Dios hace a través del Espíritu Santo para que nosotros nos arrepintamos. Y eso es como una blasfemia, y al ser blasfemia, pues no hay perdón. Otros piensan que es usar una maldición también contra el Espíritu Santo. De todas maneras, cualquiera que fuera, es el único pecado que no es perdonado. No importa cuán grande, cuántas veces hayamos ofendido a Dios, Dios siempre estará listo, estará ready para perdonar nuestros pecados. Delante de Dios no hay pecados grandes y pecados pequeños, sencillamente hay pecados. Lo mismo es un pecado inmenso que la sociedad condena y que los seres humanos condenamos, y otros decimos, no, cualquiera peca de esa manera, pero delante de Dios todos los pecados son iguales. Y por eso la única manera de perdonarlo fue la que Dios utilizó enviando a su Hijo Jesucristo para que derramara su sangre en la cruz del Calvario, y en la cual nosotros, creyendo en Él y recibiendo ese perdón a través de Cristo, ya somos limpios, somos perdonados y ya estamos exentos de todos nuestros pecados. En los evangelios Jesús insta en que se predique el arrepentimiento para perdón de los pecados. Por eso una de las cosas que debemos hacer como cristianos cuando le hablamos a otro, tenemos que hablarle del arrepentimiento de pecados para que Dios nos perdone o les perdone. Dios ha perdonado innumerables veces a su pueblo. Dios ha perdonado innumerables veces a la iglesia. Dios ha perdonado innumerables veces a ti y a mí de nuestras faltas y pecados, de nuestros errores que muchas veces sin darnos cuenta también cometemos. Por eso dice el apóstol en algún momento, líbrame de los que son, el salmista dijo, líbrame de los que me son ocultos. O sea, de esos que yo no me doy cuenta, de esos pecados que he cometido y ni yo mismo me doy cuenta que lo cometí. También ayúdame para que yo pueda ser perdonado por ti. Dios perdona a sus hijos constantemente bajo la dispensación de la gracia. El mandato de perdonarnos unos a otros, las ofensas así como Dios nos ha perdonado a nosotros, es un mandato ineludible. No se puede salir de ese mandato porque es bíblico, es un mandato de Dios de que tenemos que perdonarnos unos a otros conforme Él nos perdona a nosotros. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Puede que algún ser humano, si nosotros cometemos algo contra Él, nos diga que nos perdonó y por dentro siga guardando cierto resquemor. Pero con Dios no sucede así. Dice que Dios olvida totalmente nuestros pecados. Dios echa en lo profundo de la mar nuestros pecados. Así que eso nos da seguridad, confianza y mucho agradecimiento a Dios, porque ya no tenemos que tener temor de que en algún momento Dios se va a recordar de que hace 10 años, hace 5, hace 1, que ayer cometimos un pecado. Tan pronto le pedimos perdón, Él lo borra y se olvida de él. Lo importante es que debemos estar pidiendo perdón a Dios constantemente, porque cada día, por muy buenas personas que seamos, por muy buenos creyentes, por muy buenos religiosos, por muy buenas personas que seamos, siempre cometemos pecados. Por lo tanto, debemos estar listos para pedir perdón genuinamente, sinceramente, con el corazón en la mano a Dios para que nos perdone, y podemos estar seguros que Él nos perdona, porque Dios es fiel y justo y nos perdona. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este tiempo que hemos tenido hoy. Gracias porque nos has perdonado para siempre. Gracias por la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Gracias por la gracia. Gracias porque tú nos has perdonado y podemos estar seguros, convencidos en tus manos, que ya delante de ti, a través de Cristo, hemos sido justificados.
recibe nuestra gratitud a ti por el perdón de nuestros pecados. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Amables sintonizados, hermanos y amigos, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Dios les bendiga.